Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los juegos predeportivos e individuales. Las integrantes somos Gisela Fernanda Guerrero Cárdenas, Laura Camila Sanabria Estupiñán. Juegos predeportivos. ¿Qué son los juegos predeportivos? Los juegos predeportivos son una forma lúdica motora de tipo intermedio entre el juego y el deporte, que contienen elementos afines a alguna modalidad deportiva y que son el resultado de la adaptación de los juegos deportivos con una complejidad estructural y funcional mucho mejor. Este tipo de juegos fortalecen las destrezas y las habilidades de los estudiantes y se llaman juegos predeportivos porque se realizan antes de un deporte. Bueno, las características son que son mucho más simples y rápidos que los deportes mismos, pero contienen dinámicas físicas muy similares. Fomentan la adquisición de destrezas de las reglas del juego y del espíritu deportivo. Por eso suelen emplearse con fines de iniciación deportiva. Permiten el calentamiento y la preparación muscular a quienes ya practican el deporte. Pueden ser más o menos simples y tener dinámicas competitivas o colaborativas. Los objetivos de estos juegos, el primero es que dominan las capacidades motrices y la integración de los elementos técnicos a él. Ejecutan los elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento, que quiere decir pues que no siempre van a haber reglas. Inician el aprendizaje técnico y táctico del deporte, que más adelante lo explicaremos, y conocer lo básico de las reglas del deporte. Entonces, pues acá es donde el estudiante inicia a conocer, digamos, cómo es el baloncesto y cuáles son las reglas básicas de este y de los demás deportes. Bueno, continuamos con la funcionalidad. Cuando los niños se encuentran en sus primeros años de vida, las preferencias pueden cambiar en gran medida, pero resulta pues importante conocer que ellos conozcan cuáles son las habilidades. Allí es donde pues recae la importancia de los juegos predeportivos. Este tipo de actividades permiten que los pequeños puedan evaluar en qué deporte se sienten más cómodos. De esta manera resulta más sencillo hacer que puedan desarrollar diferentes habilidades relacionadas con los juegos. En la mayoría de los casos se desarrollan en la escuela, permitiendo que se mejoren las capacidades como coordinación o la motricidad. Algunos ejemplos de estos juegos tenemos la rayuela, saltar a la soga, las escondridas, empezar con el dominio del balón y pues saltar a la cuerda. Ya encontramos los juegos individuales. Los juegos individuales son los deportes que se practican en solitario. Por lo tanto, la estrategia para conseguir la victoria o el desarrollo del ejercicio dependen de uno mismo cuando se puede tener la asistencia y asesoramiento de un entrenador personal. Las características de estos juegos, la primera es que la actividad se fundamenta en la capacidad de superación del deportista. Pues el deportista actúa individualmente, como ya lo dijimos anteriormente, y no tiene comunicación con sus compañeros. La técnica importa más que la táctica a la hora de hacer el deporte, pues ya que la técnica es como la forma como el estudiante pues va a superar el dicho deporte. El desarrollo de las capacidades como la concentración, la estabilidad emocional y el control mental, entre otras, pues prevalecen en este tipo de deportes. La utilización de materiales en algunos deportes como eh, en las jabalinas o en el boxeo, que se usan pues materiales diferentes que no usan otros deportes. El método de avance se mide de formas distintas como puntos, tiempos o cargas, pues para llegar a una meta y digamos que lo premien como el ganador. Bueno, entonces en ejemplos encontramos los deportes atléticos o combinados. Estos incluyen la mayoría de disciplinas vinculadas al atletismo, por ejemplo, el salto, velocidad y fuerza. Encontramos triatlón, duatlón, pentatlón y el running.
Disciplinas de invierno, el esquí en sus diferentes modalidades de fondo, alpino, de velocidad y saltos, el snowboard, los descensos y el patinaje artístico, los deportes gimnásticos, rítmicos y artísticos, aparatos como la barra de equilibrio, barra asimétrica, salto, suelo, anillas, pelota, aro o masas, las artes marciales, en este caso el judo, el boxeo, taekwondo o karate, pues son algunos de los ejemplos claros sobre los deportes individuales. A continuación, pues vamos a demostrar los aspectos técnicos de los deportes individuales. A través de la técnica se intenta obtener un resultado eficaz y óptimo pero con el mínimo desgaste físico posible. La técnica se basa a su vez en dos principios fundamentales que son eficacia, donde ésta busca la máxima decisión entre la decisión y la ejecución. ¿Qué quiere decir? Pues que el estudiante o la persona que está realizando este deporte va a buscar realizar el deporte pues de la forma más precisa. En la economía, pues un atributo que indica la energía de la que dispone el deportista que deberá aprovecharla para alcanzar el resultado deseado y pues mejorar o superar el nivel. Bueno, aquí entonces encontramos también la ejecución correcta de la técnica del deporte, pues tiene las siguientes características: principio y final en los movimientos que deben realizarse completos, llevar un adecuado ritmo de ejecución, elasticidad del movimiento, prevención temprana del movimiento a través de un esquema mental sobre el movimiento que vas a realizar, previsión de los movimientos ajenos para reaccionar adecuadamente, fluidez y elasticidad del movimiento y precisión en la forma y en la finalidad. También pues teniendo en cuenta la base de los aspectos técnicos de los deportes individuales, lo más deseable es que estos deportes mejoren las cualidades físicas y básicas, que creen movimientos automáticos, es decir, que ya pues los participantes o la persona ya debe saber pues qué movimientos se hacen en cualquier momento. Adaptarse a las características del sujeto teniendo en cuenta la edad, sexo y condición física. Pues teniendo en cuenta esto es que para cada deporte y digamos existe cierta edad para practicarlo y ciertas competencias también de acuerdo a la edad. Estabilidad de la técnica para hacer frente al cansancio. Hay que tener en cuenta pues que el participante o la persona pues debe alimentarse adecuadamente. Y dependiendo del deporte individual del que se trata, la técnica viene determinada o cambia. Bueno, la táctica puede resumirse como el comportamiento racional y regulado sobre la propia capacidad de rendimiento del deportista y también sobre lo adversario, y por ello se planifica antes de la práctica deportiva realizando un análisis de la situación, algo que se conoce como pensamiento táctico. Bueno, el principal objetivo de la táctica es distribuir razonablemente las fuerzas a lo largo de la competición. Para esta forma, pues realizar acciones para conseguir ventajas sobre los demás participantes y de esta manera responder a las acciones del rival y lógicamente pues ganar, llevar el triunfo. Por último, cabe recordar que en los deportes individuales existen menos variantes tácticas a emplear, pero no por ello pierden protagonismo, ya que la táctica se emplea como un mejor rendimiento, sufriendo menos cambios durante la competición, en tanto que en los deportes colectivos el objetivo se lleva adelante una función de cómo reacciona el contrario. Gracias. Muchas gracias.